Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y he puesto por título al mensaje de hoy, El amor que vale. Y lo he puesto en recuerdo a un pastor y escritor, quizás conocéis vosotros, Adrian Rogers, el cual él fue el impulsor, el creador de un programa de radio que tenía este mismo título. El amor que vale. De hecho, yo lo he copiado de él, ¿no? Y este programa de radio él lo inició en el año 1987 y hoy todavía se siguen escuchando sus mensajes. Él falleció ya en el año 2005 cuando el Señor lo llamó a su presencia, pero todavía sus enseñanzas siguen inspirando y siguen motivando a millones de personas en todo el mundo. Entre ellos me encuentro yo, ¿no? Recuerdo que en la época cuando trabajaba, yo cada día por la mañana, cuando cogía el coche para ir al trabajo, lo que escuchaba eran mensajes de Adrian Rogers. Así que valga el título del mensaje de hoy también un poco en recuerdo de Adrian Rogers. Quisiera pues en esta mañana, como dice el título, que reflexionáramos acerca del amor que vale, el amor verdadero. Y pienso que es bueno profundizar en los fundamentos de nuestros valores para afianzar también nuestras convicciones. Y más hoy en día cuando el significado de tantas palabras están tan manoseadas las palabras que muchas veces se pierde el sentido auténtico de las mismas. Por ejemplo, palabras como el matrimonio hoy en día en nuestra sociedad no tienen el mismo significado que años atrás. ¿Y qué os diré de otras palabras que intencionadamente se alteran con intereses manifiestos? No sé si recordáis, pero hace ya algunos años, cuando estábamos padeciendo una gran sequía, casi como en estos tiempos, aunque todavía no se han puesto restricciones, pues se estaba hablando siempre de realizar un trasvase fluvial. Lo que ocurre es que había mucha gente que estaba en contra de estos trasvases y a los políticos entonces se les ocurrió no utilizar estas palabras y entonces nos hablaban de realizar una captación temporal de agua. Bueno, así engañaban un poquito a la gente y podríamos hacer un diccionario de todas estas palabras que han perdido significado o que se han cambiado en su significado. Con la palabra amor sucede también lo mismo y por ello me gustaría reflexionar en esta mañana en torno al amor que vale y considerar cuál es el fundamento del verdadero amor, cuál es la base del verdadero amor. Y os voy a leer a modo de introducción una carta que una joven le escribió a su exnovio. Fijaos el contenido de esta carta. Ella dice: querido Jaime, no hay palabras que puedan expresar la gran tristeza que he sentido después de cancelar nuestra boda. Por favor, dime que me aceptarás de nuevo. Nadie podría tomar el lugar en mi corazón que tomas tú. Por favor, perdóname. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tuya siempre, María. Y al final ponía una frase, una postdata. Enhorabuena, me alegré mucho al enterarme de que te había tocado la lotería. Bueno, vaya declaración de amor, ¿verdad? Hasta la postdata todo parecía correcto, pero esta delata las intenciones tan efusivas del amor de aquella joven. Y si el novio tiene alguna medida de sensatez, se lo pensará dos veces antes de aceptar la propuesta de su exnovia. Bueno, sabemos, ¿verdad? Es evidente que esta carta no expresa el amor que vale, el verdadero amor. Pero, ¿qué diríamos si alguien nos preguntara a nosotros qué es el amor? ¿Qué es el amor? Quizás no se nos haría tan fácil llegar a una definición en pocas palabras. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, en la propaganda de una película que tuvo bastante éxito en la época, no sé si conocéis Love Story, bueno, había un eslogan siempre en los pósters de aquella película que decía así:
Amor significa no tener que decir nunca lo siento. Y yo todavía hoy me pregunto qué quiere decir esa frase. Lo cierto es que frecuentemente hablamos de amor. Y el amor es el tema de un sinnúmero, sin fin, de canciones, de poemas y novelas. Pero cuando hablamos del amor, cuando situamos dentro del contexto en el que estamos el amor, cabría preguntarse ¿cuál es el amor que vale? ¿Cuál es el amor que vale? Y la respuesta puede ser algo complicada si no tenemos una buena referencia del amor. Y esa referencia solamente existe en uno que ha podido amar perfectamente. Y no se trata de un galán de telenovela, ni se trata de un Don Juan, sino se trata del creador del universo, de Dios. Y por ello, comprender lo que es el amor que vale, lo podemos considerar a través de la forma en que Dios nos ha amado, a través de la forma en que Dios nos ama. Y quisiera rápidamente que miráramos algunos pasajes, algunos textos que demuestran cómo Dios ama y ha amado a su pueblo. La primera lectura está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículos del 7 al 8, 2 versículos. Y dice así la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de Egipto. Dios eligió al pueblo de Israel para ser su pueblo. Le hizo a Abraham una promesa de la cual él sería el padre de una gran nación. Y ahora el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida, es el contexto de este pasaje. Y Moisés les hace recordar la base de su relación con Dios. Y les dice que Dios no eligió a Israel porque fuera el pueblo más numeroso de la tierra, o porque fuera el pueblo más desarrollado, porque tuviera una cultura más extensa, o por algún otro motivo humanamente explicable. Dice que Dios escogió a este pueblo para ser canal de bendición para todo el mundo, porque así fue su voluntad. Eso es lo que dice el texto. Y el versículo 8 nos da la base de la relación de amor que Dios estableció con su pueblo. Y no es una palabra muy romántica en realidad. Dios basó su relación de amor con su pueblo en un juramento. Dios hizo ciertas promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y esta era la base de su relación de amor con el pueblo de Israel. Comparemos esto con el moderno concepto del amor. Te amo porque me atraes, porque me ayudas, porque me apoyas. Nos damos cuenta del egocentrismo de este supuesto amor. Te amo por lo que me puedes dar, pero tal amor es a fin de cuentas muy frágil, muy frágil. Con buena razón observó Blaise Pascal, el matemático, físico, filósofo y también teólogo francés del siglo XVII. Él decía: si un hombre ama a una mujer por su belleza, ¿la ama en verdad? Dice, no, porque la viruela que destruye su belleza sin matarla hace cesar su amor. Y si alguien me ama por mi juicio o por mi memoria, ¿de veras me ama? Y él decía, no, porque puedo perder esas cualidades sin dejar de ser. El amor de Dios no está basado en las circunstancias, sino que está basado en su decisión de amar, en su voluntad. ¿Y cómo respondió el pueblo de Israel a este amor? Pues en algunos momentos bien, pero en la mayoría de los casos mal, en la mayor parte del tiempo mal. Constantemente se olvidaba de Dios y empezaba a adorar a falsos dioses, a ídolos de las naciones que lo rodeaban. Y a este comportamiento Dios lo llama adulterio. Fijaos lo que escribe el profeta Oseas en el primer capítulo de su libro, en el versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Ucías,
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer adúltera e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hemos saltado de la primera lectura que hacíamos en el libro del Deuteronomio, ahora casi 600 años de historia del pueblo de Israel. Y ahora encontramos al pueblo de Israel dividido en dos reinos. Y para llamar la atención de su pueblo hacia la verdad, Dios levanta a un profeta que vivirá en carne propia lo que Dios mismo estaba viviendo en su relación con el pueblo de Israel. Y vez tras vez en la Biblia la relación que Dios tiene con su pueblo se compara a la relación entre un marido y su esposa y su mujer. Y ahora Oseas vivirá en sus propias carnes lo que Dios estaba experimentando en su relación con el pueblo de Israel. Y lo que estaba experimentando Dios era traición, abandono e infidelidad. Y al unirse a una mujer infiel, Oseas sabrá lo que Dios estaba experimentando también y llamaría a su pueblo a regresar a Dios. ¿Por qué? Porque aún frente al rechazo y el abandono de su pueblo, Dios no cesa de amarlo y de buscar su restauración. Aún sabiendo que su mujer era infiel y aún sospechando que algunos de sus hijos no eran suyos, en realidad Oseas fue llamado a ser fiel a su esposa Gomer. Y esto nos puede parecer extraño, ¿verdad que es extraño que alguien pudiera amar de esta forma? Y humanamente hablando es sumamente extraño, es complicado, difícil. El amor humano difícilmente comprende el grado de perdón, de fidelidad y de sacrificio de esta manera. Pero no estamos hablando del amor humano, de lo que estamos hablando es del amor que vale, más bien del amor divino. El amor de Dios es fiel, es fiel. Y siguiendo la historia, Dios por fin tuvo que castigar a su pueblo por su infidelidad. Y pocos siglos después de la profecía de Oseas, Dios llevó a su pueblo al exilio, lo llevó al cautiverio. Y podríamos pensar entonces que Dios había decidido divorciarse de su pueblo y que esto representaba el final de esta relación que había durado casi 1000 años. Y los israelitas, es verdad que el pueblo de Israel le había dado razones más que suficientes a Dios para rechazarlos por siempre. Habían tenido multitud de aventuras con ídolos, se habían alargado en el tiempo, ¿verdad?, en otras cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Habían sido desobedientes. Sin embargo, Dios no rechazó a su pueblo. Y vemos aquí en medio de esta situación de exilio y cautiverio las palabras de otro profeta, Jeremías. Y dice en el capítulo 31, versículos del 3 al 6: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, y estas son palabras de Jehová hacia el pueblo de Israel: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás alegre en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Aún después de todo lo sucedido, Dios era capaz de ver a Israel como aquella doncella virgen de la cual él se había enamorado. Con todo lo que había ocurrido, con todo lo que había hecho el pueblo de Israel, Dios todavía amaba a su pueblo y deseaba darle lo mejor. Y por eso hay promesas de restauración
en este pasaje que hemos leído del profeta Jeremías. Y aunque fuera necesario disciplinar por un tiempo a su pueblo, Dios deseaba restaurar también a su pueblo. El amor de Dios es un amor restaurador, porque se fundamenta en su decisión, se fundamenta en su voluntad. Y cuando el amor se basa en cualquier otra cosa, se acaba cuando los tiempos son malos. Cuando el amor se basa en los sentimientos o en la atracción, está fundado sobre la arena. Cuando llegan las pruebas, se acabará. Pero el amor de Dios está fundado en su decisión, en su voluntad de comprometerse con su pueblo. Y cuando su pueblo pasa por malos momentos, su amor no se acaba, su amor no cesa. Y aun cuando introduce el nuevo pacto, no abandona a su pueblo. El apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, cuando escribe la carta a los romanos, él dice en el capítulo 11: así que en cuanto al Evangelio, hablando del pueblo de Israel, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Independientemente de las connotaciones de nuestra posición teológica, Dios sigue amando a Israel. Y ahora por un tiempo la nación de Israel ha sido puesta a un lado del propósito de Dios. Dios ya no está obrando directamente a través de Israel para llamar a las naciones a conocerle y a obedecerle, sino que ha formado a la iglesia de todas las naciones del mundo y nos ha encomendado el mensaje de salvación para toda criatura. Sin embargo, no se ha olvidado de Israel. Él sigue siendo fiel a su decisión. No lo ha rechazado de forma permanente. Un día Dios restaurará a Israel, como dice la Escritura. Y un día la nación de Israel volverá a tener parte en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el amor de Dios está basado en una decisión. Cuando Dios decidió comprometerse con Abraham, hizo un pacto con él. Y ese pacto se fundamenta en la naturaleza de Dios mismo. Y él nunca lo olvidará. El amor de Dios también es persistente. Hermanos, hay para nosotros una gran palabra de esperanza en esta realidad de que el amor de Dios es persistente, porque el amor de Dios para nosotros es el mismo que para el pueblo de Israel, también es persistente. El amor de Dios también se basa en la realidad de que Él ha decidido también amarnos en Cristo Jesús. Y todos conocemos ese texto que muchas veces citamos, ¿no? Cuando proclamamos el Evangelio, Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si estamos unidos por fe en un compromiso con Cristo Jesús, estamos en el amor de Dios, estamos bajo la esfera de su amor. Podemos descansar en el amor fiel de Dios. Leía una anécdota, una historia del gran predicador Spurgeon. Él cuenta que una vez fue al campo a visitar a un amigo que había construido un nuevo granero. Y ahí en lo alto del granero había puesto una torre y encima de la torre había puesto una veleta. Y en la veleta había puesto un texto y había puesto: Dios es amor, Dios es amor. Y Spurgeon entonces vio aquello, vio la veleta, Dios es amor, y le dijo a su amigo: ¿qué quieres decir al poner este texto de las Escrituras en la veleta? ¿Quieres decir que el amor de Dios es tan cambiante como el viento? Y el amigo le dijo: oh, no, no es así. Quiero decir que Dios es amor, sin importar en qué dirección sopla el viento. El amor de Dios no cambia, es inmutable, es persistente. Podemos descansar en el amor fiel de Dios. Ahora bien, si Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, eso es lo que somos, a veces lo cantamos así, somos el pueblo de Dios,
también quiere que nosotros aprendamos a amar como Él ama. Y si esto va a suceder, tenemos que también fundamentar nuestro amor también en un compromiso. ¿Y sabéis cómo define la Real Academia de la Lengua Española compromiso, la palabra compromiso? Pues dice que compromiso es atenerse a la elección que uno hace. Compromiso es atenerse a la elección que uno hace. Y hay algunos textos que luego vamos a leer, donde vemos también el compromiso al cual nos insta Dios a tener en nuestra vida. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, como yo, no como el amor que fluctúa por ahí en el mundo, como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Pues tal es el amor que tenemos que tener nosotros hacia los demás. Y por ello es importante entender en qué consiste el amor que vale. Jesús no solo dijo: amaos entre vosotros, ama a tu prójimo y listo. Esto casi podría ser viable, ¿no?, en caso de que el prójimo en cuestión fuera nuestro vecino que nos cae bien. Pero para poner un poco las cosas más difíciles, Jesús insistía: ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos amar a un ladrón? ¿Cómo podemos amar a un desalmado? ¿Cómo puede pedirnos Jesús que fabriquemos sentimientos de amor? Delante de este reto nos sentimos impotentes y miramos como muy alto el listón que Jesús nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y es verdad que si pensamos así, estamos interpretando mal las palabras de Jesús, porque generalmente estamos asociando el amor con un sentimiento o una emoción. Asociamos el amor con un sentimiento agradable o un apego cariñoso, como define el diccionario. Y hay de esto también dentro del amor, claro que sí. En español tenemos solamente una palabra para definir lo que es el amor. Pero en el griego antiguo no es así. Había 4 palabras distintas para considerar lo que era el amor. Y la palabra que está utilizando Juan aquí cuando dice que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, es la palabra que habéis oído muchas veces, ágape. Es una palabra que no se usa mucho fuera de la Biblia. Escasamente se usaba también en los tiempos del Nuevo Testamento. Y las otras 3 palabras que se usaban para describir el amor, pues se usaban para describir ese amor entre los miembros de una familia, el amor romántico o el amor fraternal recíproco. Ese es ese amor condicional del tipo: si tú me tratas bien, yo te trato bien. Pero estos amores que no tienen nada de malo, se quedan cortos a la hora de valorar lo que es el amor que vale, porque además estos amores se pueden incluso hasta pervertir. Pero el amor divino, el amor ágape, es diferente. El amor ágape es un amor que se demuestra en la acción, no en los sentimientos. Describe un amor de un tipo incondicional, un amor que se sacrifica por el bien de los otros. Un amor fundado en el comportamiento con los demás independientemente de sus méritos. Es el amor de la elección deliberada. Y cuando Jesús habla de amor en el Nuevo Testamento, la palabra que aparece precisamente es esta, ágape, el amor de la elección, el amor del comportamiento, no el amor de la emoción. Jesús no nos pidió que traicionásemos nuestra realidad, viendo como buenos aquellos que no lo son, o que nos sintiéramos bien con gente que actúa de forma despreciable. Lo que sí nos dice Jesús, y a esto es a lo que nos insta cuando dice que amemos los unos a los otros o que amemos a nuestros enemigos, lo que sí nos dijo Jesús es que tenemos que comportarnos bien siempre, que tenemos que comportarnos bien con ellos. Y puede que los sentimientos de amor sean el lenguaje del amor o la expresión del amor, pero esos sentimientos no son todo el amor. Como dice el refranero español, obras son amores que no buenas razones. ¿Cuánta razón hay en este refrán?
Y esto es importante subrayarlo, porque no siempre podemos controlar nosotros nuestros sentimientos hacia los demás. Pero lo que sí que podemos controlar es nuestro comportamiento hacia los demás. Los sentimientos muchas veces vienen y también se van. Y puede que mi prójimo no sea especialmente agradable y puede que no me guste mucho, pero aún así puedo ser paciente con él, puedo ser honrado, puedo ser respetuoso con él, aunque él no se porte bien o crea que se lo merece. Y debemos entender esto bien, porque a veces nos hemos creado nuestros propios paradigmas con respecto al amor y lo que dijo Jesús. Respecto de amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, pensando que había que tener o había que crear sentimientos positivos hacia ellos. Y cuando pensamos así, esto nos frustra, como decía antes, porque no alcanzamos nunca esa situación. ¿Cómo puedes decirle a otra persona que lo que ha de sentir por otros, ¿no? El amor ágape no se basa en los sentimientos, sino que es un acto de voluntad. Jesús nos dijo que tenemos que amar aún a los que no nos caen bien, ni nos tratan bien. Nos dijo que debemos de comportarnos. Y este es el amor ágape, ¿no? El amor del comportamiento. Si el amor fuera cuestión de sentimientos, ¿cómo sería posible recrear sentimientos positivos hacia otra persona? No se podría. Pero el amor, como hemos estado considerando, que viene de Dios, no es cuestión de sentimientos, sino de decisión y de acción. Consiste en mostrar amor y actuar por el bien de otros. Es hacer el bien sin fijarnos en lo que los otros nos pueden dar o pueden revertir a nuestro favor. Y aquí precisamente es donde a veces entramos en confusión. Hay personas que dicen algo así: yo no le voy a hablar bien a fulano porque no me cae bien. No soy hipócrita. Además agregan esa frase: no soy hipócrita. ¿Te das cuenta? Pensamos que tratar bien a alguien que no nos cae bien o hacerle el bien a nuestro enemigo es hipocresía, porque estaríamos actuando en contra ¿de qué? De nuestros sentimientos, de lo que sentimos. Pero en la Biblia la hipocresía no consiste en ocultar lo que sientes, no es así. En la Biblia la hipocresía consiste en ocultar lo que eres. Fíjate en los fariseos, pueden ser un buen ejemplo para nosotros, tan criticados por Jesús, ¿no? Su hipocresía consistía en esconder lo que realmente eran. Fingían ser muy devotos a Dios, mientras tramaban estrategias para negarle ayuda hasta a sus propios padres, desobedeciendo la palabra o la ley de Dios. Sus sentimientos eran de soberbia y avaricia, y estos fariseos actuaban conforme a sus sentimientos, no engañaban a nadie, no lo ocultaban. Lo que trataban de ocultar era su verdadero corazón. Estaban representando un papel falso. Amar como Dios ama es hacer el bien a otro a pesar de tus sentimientos. Y cuando actuamos así hay algo extraño que sucede también en nuestras vidas. Porque en la medida en que les tratamos bien a otros que no nos caen bien, nuestros sentimientos hacia ellos también van a comenzar a cambiar. Y si no, pruébalo. Cuando tú decides tratar bien a otra persona sin importar lo que sientes por ella, lo que sientes hacia esa persona, pues también empieza a cambiar. Pero tienes que empezar siempre con la decisión, con la voluntad, con el compromiso de amar. Y no nos da tiempo en esta mañana, pero un análisis así en profundidad del capítulo 13 de Primera de Corintios, donde se habla de esa espléndida descripción de lo que es el amor ágape, ilustra perfectamente esto que nos está ocupando en esta mañana. Solamente lo voy a leer y mencionar. Dice el versículo 4 de ese capítulo 13 de Primera de Corintios: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si resumimos esta lista en sus puntos principales, lo que está diciendo el apóstol, el amor es, dice, paciencia, afabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honradez y compromiso. Y si os fijáis bien, veréis que aquí no hay ningún sentimiento. Todo lo que vemos aquí son comportamientos. Este es el amor que vale. Y ya terminado, aplicando todo lo que hemos estado considerando en esta mañana a nuestras vidas y traduciéndolo a lo que es nuestro vivir cotidiano. Quisiera decir en primer lugar que tenemos un privilegio y una gran responsabilidad. Dios nos invita a conocer su amor fiel, el amor basado en la decisión de amarnos. Pero nos invita a conocerlo, ¿para qué? Para que seamos imitadores también de su amor. Fijaos lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dios nos invita a conocer su amor, pero nos invita a conocer su amor para que seamos imitadores también de su amor. Otra cosa más, Dios nos llama a aprender y a mostrar ese verdadero amor, ese amor que vale también hacia los demás. Nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fijaos que en este pasaje tan corto encontramos tres aplicaciones para nuestra vida, tres cosas importantes acerca del amor, que nos hablan de por qué la vida cristiana tiene que ser una vida de amor verdadero, de amor que vale. Y la primera idea que encontramos en este pasaje es que nos debemos amar los unos a los otros porque Dios es amor. El verdadero amor viene de Dios. En realidad es parte de su naturaleza. El amor no es algo que Dios ha creado, es algo que Dios es. Por lo tanto, cuando elegimos no amar, lo que estamos haciendo es alejarnos del verdadero amor, quien es Dios. Juan incluso llega a decir que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La segunda cosa que descubrimos en el pasaje es lo siguiente: debemos amarnos los unos a los otros porque Dios nos ha demostrado su amor. Y el amor de Dios no se expresó en bellas palabras, en bellos sentimientos. Dios no se quedó allá en el cielo cruzado de brazos pensando, pobre humanidad, qué lástima que se hayan alejado de mí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No, eso no es lo que hizo Dios. Más bien, Él nos dio lo más precioso que tenía, la vida de su único Hijo, el que comparte su esencia divina, el que siempre ha estado con Él. Y Jesús nos mostró cuánto nos ama, dando su vida en la cruz por nuestra salvación. ¿Y qué más podría hacer Dios? ¿Qué más podría hacer Jesús?
Me gusta una canción de Marcos Vidal, es una de mis favoritas, que habla precisamente en estos términos. Voy a leer un par de estrofas. Dice: dime qué más puede hacer Jesús, si entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones por su amor y bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Tremenda la reflexión y la letra de esta canción. ¿Qué más podría haber hecho Dios para mostrar su amor? Lo hizo con hechos, no con palabras, no con palabras. Nosotros quisiéramos creer que Dios nos ama porque somos irresistibles, pero no es así. La Biblia nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a dar su vida en la cruz, muriendo para satisfacer la justa ira de Dios a causa de nuestro pecado. Y si Dios nos ha amado de esta manera, nosotros debemos aprender de Él, a amarnos también los unos a los otros. ¿Y cómo podemos empezar? Pues podemos empezar con las relaciones de amor que ya tenemos, convirtiendo ese amor humano en algo más. Puedes amar a tu esposa y a tu familia con un amor sacrificial, un amor que no dice te amo mientras me hagas bien, sino simplemente pues porque he decidido amarte porque algo saco de beneficio, ¿verdad?, de esa relación. Puedes amar a tus compañeros de trabajo tratándoles bien, aun a pesar de que algunas veces ellos no te traten bien a ti. Y también debemos de aprender a mostrar esa clase de amor aquí en la iglesia, como ya lo hacemos, recibiendo a las personas que nos visitan con amabilidad y cortesía. En nuestras relaciones pongamos amor. Y digo pongamos porque es un acto decidido y de voluntad. Pongamos amor en nuestras relaciones. Y en nuestra hospitalidad también pongamos amor. Hermanos, si Dios nos ha amado con un amor tan grande, tenemos que aprender a mostrar ese amor también. Porque hay una tercera cosa que Dios nos dice del pasaje que estábamos leyendo de Primera de Juan acerca del amor de Dios. Dice, si nos amamos los unos a los otros, Dios se manifiesta plenamente entre nosotros. Dios es espíritu, no lo podemos ver. No hay una luz especial que se enciende cuando Dios está presente en la iglesia. Y no hay ninguna máquina que certifique, que logre detectar tampoco su presencia. Sin embargo, el versículo 12 nos dice que cuando nosotros demostramos el verdadero amor, el amor que vale hacia nuestros hermanos, Dios se manifiesta plenamente entre nosotros. Su amor se perfecciona entre nosotros. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿dónde está Dios? Es cierto que Él está en todas partes, pero en una iglesia que ama de verdad, su presencia se convierte en algo palpable, en algo que se hace evidente. Se nota en la vida de un creyente también que ama el verdadero amor. La presencia de Dios se nota también, ¿verdad?, cuando estamos en relación con los demás y mostramos ese amor verdadero. Los demás están observando. Así que os insto a que pongamos este amor que vale en práctica. Al comienzo de la predicación os leía la carta de María Jaime y decía que esta carta no expresa el amor que vale, el verdadero amor. Y lanzaba esta pregunta, ¿qué diríamos si alguien nos preguntara qué es el amor? ¿Qué diríamos? Pues mira, esa misma pregunta la hizo una maestra en una clase de párvulos, que trataba de explicar a los niños pequeños de su clase lo que era el amor. Y quería también saber lo que pensaban sus pequeños alumnos al respecto.
Así que les preguntó, ¿qué es el amor? Y entonces una niña de 6 años de edad se levantó de la silla, se fue hacia la maestra, la abrazó y la besó. Y le dijo, esto es el amor. Y enseguida la maestra dijo, bueno, está bien, pero el amor es algo más. ¿Qué es ese algo? Y la misma niña, después de un rato de estar pensando, se levantó y comenzó a ordenar las sillas de la clase que no estaban en el lugar que les correspondían. Empezó a limpiar también la pizarra, cogió los papeles que habían en el suelo, arregló los libros que estaban encima de la mesa y con aire de satisfacción entonces dijo a su maestra, amor es ayudar a otros. La niña tenía razón. Este es el amor en acción, es el amor en acción, es el amor deliberado al cual el Señor también nos llama. El hecho más pequeño siempre supera la intención más grande. El hecho más pequeño. Amémonos, no solo con buenas intenciones y buenos sentimientos, sino con hechos y en verdad, porque es así como nos ha amado nuestro Dios, quien es amor. Y recordemos que también que el amor es fruto del Espíritu Santo que actúa en nosotros, así que dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Decidamos amar, dar lo mejor de nosotros mismos por los otros. Y eso requiere compromiso también de nuestra parte. Servir a los demás y sacrificarse por ellos exige también comportamientos. Así que elegir en qué forma vamos a comportarnos es cosa nuestra, es nuestra decisión. Que el Señor nos ayude a tomar ese compromiso, ese reto de querer amar a los demás como Dios nos ama a nosotros, en ese amor deliberado y sacrificial unos para con los otros. Que el Señor nos bendiga.